¿Qué tal, amigos? Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y bueno, hoy es domingo, junio 30, y te agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Hoy fue un día muy especial para muchos mexicanos, para mexicanos como tú y como yo, que decidimos levantar la voz, que decidimos que el rumbo que tome nuestro país está en nuestras manos. El destino de nuestro México, de nuestra patria, de la patria de nuestros hijos, amigos, no puede estar en manos de un servidor público o de servidores públicos a los que les pagamos para que hagan el trabajo que los mexicanos queremos. Voy a ir rápido, amigos. Como ustedes lo saben, nosotros somos una organización apartidista y hoy fue probado en múltiples lugares donde nos vimos en la necesidad hasta de correr a políticos que son oportunistas, que no son gente común porque tienen una investidura histórica que los hace, llamar la atención de los reflectores, que en este caso los reflectores no eran para ninguna organización, no eran para ninguna persona en particular, era para ti como mexicano, para los ciudadanos que decidieron levantar la voz. Voy a checar nada más el sonido, amigos. Creo que hoy va a haber mucho trabajo para la gente que trabaja para el PG, para los PG-Bots. Va a haber un fuerte trabajo. Hoy ha sido un día muy intenso para toda la gente que trabaja alrededor del gabinete de Morena y especialmente los comelonches o gente pagada para estar denostando, descalificando, criticando, pero siempre sin argumentos, siempre sin hechos y datos, siempre creyendo aún que la evolución humana no ha llegado a México, que aún somos gente más cercanos al Homo erectus que al Homo sapiens, y que en ese sentido ellos piensan que simplemente porque ponen insultos, agreden, descalifican a toda la gente que de buena voluntad y bien nacida hoy levantó la voz por sus hijos, por su familia, es de lo más indigno. Ver gente pagada, ver gente que ya hoy no tiene manera de defender algo que es indefendible. Amigos, voy a correr rápido por la disciplina que debemos de tener todos los mexicanos, que es una virtud básica para poner también orden en el país. El que a pesar de un día tan intenso como el día de hoy, en la que el corazón a muchos mexicanos se nos hinchó, se nos inflamó, con una chispa que muestra que México tiene esperanza. No la esperanza que te dan los políticos, que siempre ha sido a tole con el dedo, sino la esperanza de mexicanos que tienen la capacidad de pensar, de razonar y de decidir que el destino está en manos de ellos y en manos mías, de nosotros, los mexicanos. Por ello, voy a recorrer rápidamente el cochinómetro para irme a algunos aspectos importantes que hoy te quiero comentar de los más de 62 lugares en donde hubo una marcha contra este gobierno inepto, traidor y mentiroso. Este gobierno que ha levantado lo que no se esperaba en tan poco tiempo, pero que es harto la cantidad de tonterías, de cochinadas que han venido generando esa situación. Bien, nos quedamos en la 531 la semana pasada. Para mucha gente, cuando me escucha estos números por primera vez, le parece una locura que pueda estar hablando de la cochinada 531 o 32, que es con la que voy a empezar. Pero basta que veas la página del Congreso Nacional Ciudadano, donde están las 531, más las que voy a mencionarte de la semana pasada,
con hechos y datos, con argumentos fundamentados. ¿Por qué siempre reitero la palabra hechos y datos? Porque son las posibilidades de comunicarnos a través de la razón, no de la emoción, que también es importante, claro que lo es, pero en un debate, en un análisis de lo que ocurre con la tierra de nuestros hijos, se vuelve muy relevante que los mexicanos nos entendamos con razonamientos, con hechos, con datos, con números, que son los que permiten ver la realidad. De otra forma, la percepción puede estar distorsionada por las redes sociales, por la cantidad tan espantosa de gente que tiene Pigmenio Ibarra metiendo fake news o cosas simplemente de insulto, agresión. Y bueno, lo que sí te podemos decir es que está muy claro, amigos, que es el avance en esta agenda bolivariana sigue. Y hoy nos topamos con que este azuzar a la sociedad con el despliegue de la Guardia Bolivariana por muchos lugares del país, además de llevarse la nota importante de la prensa, pues que está bajo el paraguas del sistema, no solamente eso, sino que también acobardó, acojonó a muchos mexicanos que decidieron no salir de su casa por el miedo, por el temor, que es la principal herramienta que usa un régimen socialista. ¿Cuál era el asunto para que la Guardia Nacional fuera desplegada hasta el día de mañana? Hombre, para celebrar ese aniversario con bailongo, cumbia y asuntos gruperos. No. El gobierno, a través de sus centros de inteligencia, sabía que los mexicanos nos estábamos organizando en muchos lugares del país. Y qué mejor que dar varias notas que fueron de alguna forma, pues, un impacto a la psique, a la conciencia de los mexicanos para acobardarse y no salir hoy a las calles, o para decir, bueno, es que esta es una marcha del señor Fox, que ahorita te voy a demostrar que Jaime Sandoval y Jessica Hernández del Congreso Nacional Ciudadano tuvieron el valor en León, Guanajuato, Augusto Coraidini, de correrlo. Y claro, los guaruras lo protegieron, pero nosotros no queremos tener nada que ver con políticos, sea el que sea. Entiéndelo, amigo. Y hemos estado descubriendo en esta experiencia de salir en 62 lugares a levantar nuestra voz, a protestar, que se intentaron infiltrar grupos panistoides, pristoides, o que pretenden crear otro partido parásito más. Eso no es el Congreso Nacional Ciudadano. Y vamos a descubrir a los colectivos que estuvieron con nosotros para saber que no traigan una segunda agenda de inventarnos otro partido parásito más. Eso no queremos los mexicanos. Estamos hartos porque no se trata de cambiar de amo. Se trata, como lo hicieron hoy millones de mexicanos, de dejar de ser esclavos. Llegue el que llegue, pero que seamos capaces de poner la basura en su lugar. Bueno, amigos, pues voy al 532, con una voz un poco aguardientosa, no crean que por otra cosa más allá que los gritos y los mensajes que hoy en la Plaza de Monterrey nos tocó a muchos mexicanos unirnos con un solo grito. Fuera López Obrador. Juicio político para López Obrador. López Obrador, eres un traidor. Creo que es la frase que más se escuchó en todo México y en todos los consulados que en los Estados Unidos, en Canadá, se unieron a esta marcha, que ahorita voy a detallar. Bien, la 532. Protesta la Policía Federal porque les llama fifís el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración. El señor Garduño aprende la lección y lo que arriba es una frase utilizada para denostar, descalificar, agredir por la forma en que es utilizada por el señor Andrés López de Santana, pues la empiezan a usar sus achichincles. Y en este caso se enfrentó ahí en el Palacio Nacional a una protesta de la Policía Federal preventiva que están buscando desbaratar, no a
pleno placer de la gente de la policía por haber sido llamados fifís a raíz de un reportaje que tú puedes observar en la página del Congreso, esa protesta, y que obligó al comisionado Garduño a pedir disculpas, que es lo que buscaba la gente de la Policía Federal defendiendo su dignidad. 533. El cierre del aeropuerto de Texcoco se confirmó, dejó a los mexicanos viajeros endeudados por 19 años. Es decir, el impuesto que se va a pagar, independientemente de dónde vaya a ser el aeropuerto, ya está como garantía de una parte de los bonos que tuvieron que resarcirse de los inversionistas que estaban metidos en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hasta el aguacate está harto de Andrés López. Y no porque esté a 100, 120 pesos el kilo de aguacate, sino por el significado que tiene de las mentiras que escuchamos en sus promesas, y que hoy un elemento como es el aguacate, que exportamos a muchas partes del mundo, a los mexicanos hoy lo están comprando a más de un 30, 40% arriba, gracias al gobierno de Cuarta. Pintan el dedo en Yucatán, en Mérida, una joven estudiante a López Obrador. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Y la menciono por el significado que tiene, amigos, de que se ha perdido por completo el respeto a la investidura presidencial cuando está en manos de una persona inepta, mentirosa y traidora. La propia joven que despertó las risas, el buen humor de la gente que había sido acarreada a este evento de López Obrador, como lo son muchas de las gentes que levantan las manos en sus consultas ilegales, pues esa joven explicó por qué había puesto el dedo. Creo que es así. Se había puesto el dedo por la sencilla razón de que, número uno, la obligaron a estar ahí. Número dos, que todo lo que escuchó del señor López Obrador lo he escuchado miles de veces con la misma retalia de la campaña de los últimos 18 años. Y número tres, le parecía que era un mentiroso por lo que estaba ocurriendo en Yucatán. Vaya nuestro saludo a esa joven que también generó miles de memes, pero sobre todo el que los mexicanos ya no están dispuestos a chuparse el dedo, a que le den atole, y están empezando en esa conciencia colectiva a levantar la voz en formas que a lo mejor no son las adecuadas, que pudieran para algunos sonar vulgares, pero te habla y te sintomatiza lo que está ocurriendo en México. 536. Esta también noticia dio la vuelta al mundo. Fue traducida al inglés, al japonés, al francés, al italiano, y en fin, fue una noticia que llegó a todos los noticieros. El cálculo aritmético de primaria que el señor López Obrador hizo con la cantidad de sargazo que había que levantar en las playas de Quintana Roo. Unos números que, a decir de mi nieta y mi nieto, que tiene escasos 12 años, no le daba cómo era posible que los cálculos dieran un porcentaje que no era. Los números no son ni el fuerte ni la debilidad, simplemente no están presentes en el cerebro de López Obrador y miente. Y entonces dice con tal seguridad las cosas, porque ya en el púlpito del Palacio Nacional, pero se ha convertido hoy simplemente en encontrar cuál es la vergüenza que nos va a dar a los mexicanos con lo que va a decir. Hoy ha sido ya un deporte nacional buscar el meme adecuado para este inepto, buscar la frase correcta, la noticia del día, que nos distrae, amigos, nos distrae. Claro, siempre hemos sido un país con muy buen humor, pero que todos los días tengamos una nueva falla, error, vergüenza nacional en la boca de López Obrador, como fue este cálculo de tercer año de primaria que no se le dio a la hora de calcular cuánto representaba el sargazo de Quintana Roo con respecto a las toneladas de basura que se recogen diario en la Ciudad de México.
Yo creo que la gente que lo sigue tiene que ser gente de kindergarten. 537. Algunas gentes todavía me reclamaban lo dramático, lo exagerado que podía estar siendo cuando mencionaba que en este descontrol migratorio, en la parte de salud, en la parte de ordenamiento, de cumplimiento de las leyes migratorias mexicanas, estaba ocurriendo en este fenómeno que causó López Obrador a la hora de invitar a invadir a México. Para todos los mexicanos fue claro, y ahí lo puedes ver en la página del Congreso, que se generó una alerta internacional por 3 gentes de células del ISIS. ¿Qué es el ISIS? Es grupos islámicos radicales que para ellos están en una guerra santa llamada el yihad y que tienen fuerte connotación terrorista. Afortunadamente fueron detectados en Nicaragua, que era el puente que iban a usar para pasar a México, y a tiempo la Interpol los capturó, y entonces la gente empezó a decirme cómo tenían razón. Ustedes hablaron de que iba a tratar de infiltrarse con esta invitación de López Obrador, células terroristas. Bueno, creo que las evidencias hablan por sí solas y no quedó en ninguna exageración o dramatización del problema que se está incubando en México por estos migrantes que no entraron en forma ordenada, más de 1 millón, y que todavía pueden haberse filtrado en el pasado carteles criminales peligrosos y delicados para la seguridad nacional, identificados por el propio gobierno también de Estados Unidos. 538. Seguro tú tienes un familiar que está sufriendo en carne propia el aplazamiento por 4ª ocasión de la licitación de los medicamentos. Seguro estás teniendo que comprar por fuera los medicamentos para enfermedades crónicas o problemas de salud de tu familia, y la escasez de medicamentos es notable en todo México, en donde lo único que abunda son los 200 o 100 grupos musicales e invitados al bailongo de mañana, mientras los medicamentos siguen siendo escasos en México por esta tontería de estar aplazando las licitaciones con el fin de probablemente ver que caiga el concurso en la nueva mafia del poder, o la misma, que camaleónicamente hoy se convierte en otra cosa. 539. El Plan Nacional de Desarrollo es fácil. Tú lo tomas en la computadora, pones corrupción por adjudicaciones directas y menciona 7 veces en el Plan Nacional de Desarrollo que el peor error que puede cometer un gobierno es manejar adjudicaciones o compras directas sin concurso, sin licitación. 7 veces. Lo presenta como un acto altamente corrupto. Lo que nadie puede entender es que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Porque en el Compranet de la semana pasada tenemos un 77% de obras públicas y de compras del gobierno hechas como adjudicación directa. Compra directa. O sea, vean ustedes la hipocresía de este gobierno, la mentira de este gobierno de López Obrador. De una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Usando las propias cifras del gobierno, amigo. 77% de la obra pública a la fecha ha sido manejada en forma de adjudicación directa. ¿Qué significa eso? Que no le preguntas a nadie, simplemente le das el contrato de una obra pública o de un asunto a tu compadre, a tu amigo, a quien le debes un favor, al que te ayudó en la campaña, en fin, 0 concurso, 0 licitación, donde haya varios proveedores. 540, gobernar no tiene ciencia. Claro, claro que no tiene ciencia gobernar a un nivel tan hipócrita, tan mentiroso, tan traidor y tan inepto como el que está gobernando López Obrador. ¿Por qué? Te digo 5 cifras. 5. Con 5 tienes para darte cuenta lo difícil que debe ser gobernar con buenos resultados. Para tener pésimos resultados, no, pues no tiene ciencia. 1.
Caída del crecimiento económico de México, punto 2. Segundo, 1 millón de pesos por minuto más de deuda. Tercero, todas las calificadoras ponen de perspectiva estable a perspectiva negativa a México. Cuarto, 17,010 asesinatos, récord mundial. Y quinto, un dolor en todos los programas sociales que han sido eliminados y todas las instituciones de servicio a los mexicanos que se han sufrido y que sería largo de recorrer, estancias infantiles, ayudas para cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no tiene ciencia. Para gobernar como un enano, una persona chiquita, verdaderamente esa forma hipócrita de faltarle el respeto a los mexicanos es evidente cuando el señor, en todos los parámetros, estamos en la calle. 541. Peña Nieto bailando. Siguen saliendo las noticias de los hijos de Romero de Champs. Alonso Ancira ya es completamente eliminada su orden de aprehensión. Y todos los bandidos, todos los capos felices con amnistía. La semana pasada fue trágica en materia de asesinatos, pero están perdonados. No hemos capturado una sola cucaracha. El señor no quiere ver hacia atrás, dice que quiere ver hacia adelante, pero adelante lo único que está teniendo son un asesinato cada 15 minutos en México. 542. Al estilo bolivariano empiezan a salir de los medios las voces críticas del gobierno. Después de una carrera muy larga, de ser un crítico que lo mismo lo leí, echarle duro a Vicente Fox, a Zedillo, al señor Peña Nieto, echan fuera a Sergio Sarmiento y su equipo de trabajo de un crítico político que se documenta, que usa hechos y datos y que en algunas ocasiones, aunque no es de mi simpatía, la verdad es que perdemos otra voz en el firmamento de los medios independientes, de los medios libres, de la gente que levanta la voz en forma independiente para ir trayendo focas aplaudidoras, como fue ver la entrada de Julio Astillero, ahora como el nuevo reemplazo de Sergio Sarmiento. Todo el mundo sabe quién es Astillero, un señor que es una foca aplaudidora, marxista, leninista, que todo lo que hace López Obrador, hasta su ida al baño, se le aplaude. Si trae diarrea, aplaude más. Es impresionante cómo se está llenando de gente chayotera, que mañana vas a tener la prueba contundente. Checa qué prensa menciona las protestas, las grandes marchas que hubo en todo México y cómo se levantó la voz por los mexicanos. Si no lo menciona, deja de escuchar a esa empresa. Simplemente es una empresa que te va a dar más a tole con el dedo porque es un soldado del régimen socialista de Andrés Manuel López. 543. Las promesas siguen creciendo en la campaña permanente de López, prometiendo más albergues, más centros de atención a los migrantes. Y la 544 es patética, amigo. Digna, por mucho que sea la parte de crisis humanitaria que tienen los países de las uniones bolivarianas. No, aquí estamos hablando del 75% de los migrantes, que son hombres solos, cubanos, colombianos, venezolanos, y que no vienen con una familia. Vienen a sentarse aquí, a ser parte de la Guardia Bolivariana, muchos de ellos. Bueno, ¿qué te parece si te digo que les ofreció 40,000 empleos? Esa es la 544. ¿A quiénes? No, a ti como mexicano que no tienes empleo, a ti no. No, a ti no. Tamaulipeco, a ti no. Coahuilense, tampoco. Neolleonés, tampoco. No, los 40,000 empleos son para los migrantes. Así está. Ve la nota. Si no me quieres creer, ve la nota. Ahí vas a poderla ver con claridad. 545, Banco de México y las principales organizaciones internacionales volvieron a revisar los números de crecimiento económico para México y por primera vez presentaron la posibilidad de que sea menos del 1%.
menos del 1%. Y el bla bla y la verborrea de crecer al 4%, porque el modelo neoliberal nos había tenido en un crecimiento apagado del 2.3, del 2.7, ahorita ni eso con este modelo implementado, que no sé qué sea, que está intentando el señor López Obrador, sin defender al neoliberalismo, que todavía nadie me ha podido explicar qué es, porque nunca hubo ni siquiera liberalismo en México. El liberalismo en México es el libre mercado, sin intervención gubernamental. ¿Cuándo ha tenido México eso? Nunca. Así es que eso, hablar de neo, es una cosa que no la entiende más que alguien que la usa como verborrea para que los achichincles estén sumados. 546. En un evento importante de compañías extranjeras, se presenta el jefe del gabinete, Alfonso Romo. ¿Y qué dijo? Primero, fue terrible porque muchos estaban riéndose de Alfonso Romo cuando el señor ha quedado mal en todas las cosas que prometió de cuidar. Que nos iba a cerrar el aeropuerto de Texcoco, que se iba a permitir la inversión extranjera en el sector petroquímico. En todas ha fallado. ¿Saben qué tuvo que decir para que más o menos le aplaudieran en esta reunión de consejo y reunión anual de la empresa Ternium? Y lo puedes ver ahí, amigo, ¿eh? Ahí está en el Congreso Nacional Ciudadano, para que veas que yo no te voy a decir una sola mentira. La credibilidad de este canal está basada en la verdad. ¿Y sabes por qué puedo decir la verdad? Porque no tengo interés en popularidad, en ganar un voto, en trabajar para el gobierno. Nada de eso. Así es que podemos estar diciendo la verdad. ¿Sabes qué dijo Alfonso Romo? Que es un aliado de la iniciativa privada. Y hasta ahí, pues está bien. Y que es su espía. Su espía. Cuando alguien te ofrece ser espía, es un traidor. Es una persona doble cara, porque así como es espía para uno, puede ser doblemente agente espía, agente doble. Le pasa información a unos y para acá. Esa fue la palabra de Alfonso Romo Garza. Me comprometo a ser su espía. Mira, yo lo hubiera corrido a un señor que presenta esa frase. Lo hubiera corrido, sea gobierno X, Y, Z, W. ¿Cómo vas a alguien ofrecerse a ser espía? ¿Me explicó? O sea, como ya no das pie con bola, como estás como un mendigo florero, perdón por la palabra, o salero, y que nadie te hace caso, pues ya lo único que te queda para tratar de que te salude la gente en Monterrey o empresarios en todo México es que eres su espía. ¿Escuchaste, amigo? Fíjate lo alarmante de esto, ¿eh? Me comprometo a ser su aliado y espía. Esa es la calidad moral, esa es la estatura del jefe del gabinete de Morena, encabezado por el señor Alfonso Romo. De veras, ¿eh? Debe tener una deuda muy grande por las transacciones de acciones que hizo y que le debe a la mejor Hacienda para estar todavía ahí de florero y de salero. Renuncia Ricardo Rafael. ¿Quién es él? Instituto Mexicano de la Radio, que tiene a bien estudiar el proceso de todas las concesiones de radio, renuncia ante un recorte al estilo de Machete del carnicero de Macuspana. Y no es nada más la renuncia, es todo lo que dijo. Y lo que dijo vale la pena te metas a la página del Congreso, pero fue increíble el cómo dijo que México va a una debacle en todos los órdenes, cultural, social, económico, en todos los sentidos, no se diga de inseguridad. 548. Toda la semana Andrés López estuvo invitando al bailongo, pero el pasado miércoles fue espectacular. Dijo que esperaba en el bailongo para festejar un triunfo de un gabinete que todavía los mexicanos no entendemos qué va a celebrar si los 17,010 asesinatos
la caída de la economía, el cero entrada de inversión extranjera más que capitales especulativos, el cero inversiones, la carboeléctrica de Morelos. ¿Qué va a celebrar? ¿Qué va a celebrar? Indudablemente la gente babiante estará allí, pero para ver los grupos musicales que se van a presentar, donde ya se empieza a anunciar con bombo y platillo, la reina de la cumbia. Pan y circo, amigos. Pan y circo. Para gente enana mental, para gente pequeña. Claro, si tú quieres celebrar y, bueno, ver a los grupos musicales y te los dan gratis, la torta, el frutzi, el chesco, vete a parar al Zócalo. Pero para todos los mexicanos que piensan y que saben que es su dinero el que se va a gastar en este festejo, que no es ni siquiera un festejo del primer aniversario como presidente, el informe anual, no, es un festejo de un partido político relleno de toda la gente del PRIAN-RD, porque no hemos podido encontrar a nadie que no venga del PRIAN-RD, y usan tu dinero, el dinero de los medicamentos, el dinero de las estancias infantiles, para estar haciendo promoción y hasta pedir que en cadena nacional se vea el bailongo. Pan y circo digno de un país bananero, retrógrado y con una regresión en los años al puro estilo del PRI de los años 70. 549. El embajador de Canadá levanta una queja y la voz contra el gobierno de López Obrador porque cancelan el pago de un contrato ya realizado, de un gasoducto, en donde le deben a estas empresas canadienses dinero de algo que está firmado, que está terminado. Pero un abogado se le ocurre que puede ahorrarse quitándole y no dándole dinero a los canadienses. Yo no defiendo a los canadienses, pero la mentira, el no honrar la palabra, el no cumplir el contrato, creo que la política exterior mexicana está creando una animadversión mundial. ¿Por qué es importante para los mexicanos que un embajador canadiense y el primer ministro de Canadá empiecen a ver a México como alguien que no cumple su palabra, no cumple sus compromisos? Claro que pone a dudar a muchos inversionistas de poner dinero en México. Ahí está. Cada cosa que te digo, ya voy en la 549, está respaldada. 550. Cambian el escudo nacional ante este pisoteo de respeto a todos los símbolos patrios, y ahora resulta que el escudo nacional que va a traer la Guardia Bolivariana no respeta en lo absoluto la posición y la forma del águila que representa en el escudo de la bandera a los mexicanos. Un águila que devora una serpiente. ¿Por qué? Porque ellos son la serpiente. Y solo faltó que el escudo de la Guardia Nacional trajera una serpiente comiendo al águila. Velo. Ahí están las fotos. Las puse para que tengas claridad de que se están faltando y pisoteando hasta los símbolos patrios por parte del señor López. 551. Una nota que dio la vuelta al mundo, que la quisieron utilizar el Partido Demócrata que está peleando contra Trump en Estados Unidos, donde se veía una imagen verdaderamente trágica, amigos, dolorosa. Un joven salvadoreño de 25 años en el río Bravo ahogado, junto con su bebita de escasos 25 meses de edad. Fue una foto que dio la vuelta al mundo y que fue utilizada por los políticos de acuerdo a sus intereses. Pero yo qué quiero rescatar de aquí, amigo, que la esposa de este joven salvadoreño de 26 años y su hijita vinieron a México por la invitación de López Obrador. La señora le decía: no te creas, no vayan, por favor quédense aquí. Pero la necesidad de supervivencia
y la voz del mandatario mexicano de invitar a venir a México hizo que gente haya caído en el juego de trasladarse por todo México para terminar muriendo en una forma verdaderamente muy triste en el río Bravo, ahogados. Esa foto, así como las fotos del siniestro de Tlaleuilpan en Hidalgo, información de ese accidente o de ese siniestro en los ductos de Pemex que fue reservada, quiere decir escondida, son para recordar que el señor López, con sus tonterías, ha causado la muerte de mucha gente. De mucha gente. Y en este caso, yo hago responsable a la invitación de López Obrador, que en el pueblo salvadoreño hizo que este padre y esta niña viajaran por todo México para encontrarse con la muerte en el río Bravo. 552. Más de 7 grupos de expertos consideran que se van a perder 119 especies, animales diferentes, con la testarudez, la chiflazón, el capricho infantil y pueril de López con la refinería de Dos Bocas. La agenda ambientalista, ecológica, de salvar al planeta, no está en la mente del gabinete Moreno. No lo está. Y no les importa ir contra la biosfera, ir contra los patrimonios de todas las selvas de México, y en este caso particular de la refinería de Dos Bocas, que no tiene justificación técnica, no tiene justificación económica, no tiene absolutamente nada en una referencia internacional de estar construyendo algo que no genera valor y que va al sentido contrario. El mundo va a ser responsable de la posible extinción de 119 especies. 553. Esta va para todos los pejebots, los trolls y toda la gente que trabaja para el señor López Obrador para denostar y ser los principales audiencias de mi cochinómetro cada semana. Han atacado fuertemente a la gente que tenemos una voz crítica de que trabajamos para Carlos Salinas de Gortari, el innombrable. O que estamos coludidos con algún político, cosa que nunca han podido comprobar, nunca han podido presentar una evidencia, pero se vuelve un mantra para la gente de escaso nivel de inteligencia. Ja, 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 una figurita, es que trabajas para Carlos Salinas de Gortari. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque esta 553 es matona. Es una cochinada matona. Especialmente para la gente fanática de López Obrador. Porque, ¿cómo le van a hacer? Yo me he preguntado, ¿cómo le van a hacer para defender eso? ¿Sabes quién ganó una licitación millonaria de la Comisión Federal de Electricidad para surtir de medidores a todo el país? Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari, quien estuvo preso muchos años por haberse robado la partida secreta de la presidencia de México. Y hoy, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Claro, el señor del PRI, que era secretario de Gobernación cuando se le cayó el sistema y gana corruptamente Carlos Salinas la presidencia. Y que mucha gente no ha podido ver que Marcelo Ebrard, que Ricardo Monreal, todos son de Salinas de Gortari. Y que Salinas es el titiritero y que está coludido con las mafias internacionales, pues su hermano incómodo ganó el contrato millonario que le dio López Obrador. ¿Qué te parece? ¿Cómo defiendes eso? ¿Cómo puedes decir si el propio Salinas de Gortari se ve beneficiado con un contrato millonario del llamado gobierno Morena? ¿Puedes creer eso, amigo? Esta para mí fue la que evidenció que
Hace meses, cuando presenté el complot del que no te hablan, donde mostraba que toda la gente alrededor de López eran gente de Carlos Salinas de Gortari, cada día que pasa, más gente me dice, ¿cómo tenías razón, Gilberto? Era de los dientes para afuera que le llama el innombrable, pero en los hechos, en lo que hace, una cosa es lo que dice, y lo que hace es darle el contrato millonario más importante de la Comisión Federal de Electricidad a Raúl Salinas de Gortari. ¿Puedes creerlo? 554. A todos los maestros de las prepas en línea que llevan meses sin que se les pague, a nombre de muchos mexicanos les agradecemos el tener que sufrir y sacrificarse y que siguen al pie del cañón dando clases a sus alumnos a pesar de que llevan meses de que no les pagan. Ve la nota, ve el reportaje, ve la investigación. Maestros de prepas en líneas tienen meses sin recibir su pago y al pie del cañón siguen ayudando a la educación en México por compromiso con otros mexicanos como tú y como yo que quieren sacar su prepa adelante. En tanto les tienen cerrada completamente el dinero, que es lo más sagrado que puede tener un trabajador, recibir su sueldo. Es lo más sagrado. Para mí no hay algo más sagrado que una persona que trabaja, que tiene un pago como compensación por su trabajo y que le van reteniendo meses y meses eso que es la supervivencia de su familia. Verdaderamente, López, eres un hipócrita. Por no estar en tu oficina, no te das cuenta todo lo que está pasando en México con un gobierno de cuarta. 555. Nicolás Maduro cada año hace un festejo y lo hace con grupos musicales. La 555 fue el anuncio por parte de López Obrador de traer para mañana a la reina de la cumbia. ¿Cómo podemos ver a este señor que dice que no se halla en la oficina, que no tiene ciencia gobernar, si lo que dice y se lo escucháramos a un alcalde de un pequeño pueblo, híjole, a lo mejor se lo perdonabas? Pero al presidente de México, este clon de Nicolás Maduro, invitando porque va a estar la reina de la cumbia en su festejo de Morena. De veras, amigos, no sé si a ti te da vergüenza, a mí verdaderamente me da pena y compasión de tener este enfermo mental en el Palacio Nacional. 556. Arremeten 50 africanos en el centro de retención de Tapachula. Y probablemente tú pudiste ver una foto de una africana con su hijita enferma, en donde el grito más importante de estos africanos que arremetieron para burlar completamente el centro de migración, que ellos habían sido invitados por López Obrador. ¿Por qué los estaban entreteniendo? ¿Por qué estaban haciendo muy lento el proceso de que estén adentro de todos los rincones de México? Si están invitados por López Obrador, sí, pero lo que no dice la gente del Instituto Nacional de Migración es que le hicieron manita de puerco a López Obrador y a Ebrard, su fiel, verdaderamente donadie, que es un gángster. Tú lo sabes, Marcelo Ebrard quebró la línea dorada del metro, se generó un monopolio de todo el manejo de grúas en la Ciudad de México, un verdadero gángster, Marcelo Ebrard. Pues les torcieron la mano, Trump. Entonces les dijeron a los africanos que pues no sabían, es que nos invitaron, hasta nos trajeron, nos dieron dinero para viajar, vinimos desde Sierra Leona y desde la República del Congo. ¿Por qué llevamos aquí días y nos invitó el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores? Pues explícales que el señor Trump, ahora sí dijo, aquí se pone orden. Si no lo pones tú, lo pongo yo, porque este problema se me va a venir a mí como vecino. 557. Detectan 146 asesores de Pemex
que si tú analizas sus currículums, no saben nada de petróleo. Y ganando hasta cifras estratosféricas superiores al presidente de México, porque a la hora que son consultores, asesores, no caen dentro de la ley de remuneración de servidores públicos. En promedio ganan 147,000 pesos. Y te doy dos ejemplos. Un señor que en el DF trabajaba en el plan de movilidad. ¿Qué hace de asesor de Octavio Romero en Pemex? Un señor que trabajó en la penitenciaría de la Ciudad de México, en el penal, en la cárcel, asesor de Pemex. ¿No me crees? Velo en la página del Congreso. ¿Sabes qué? Eso es lo que me gusta. No me han podido refutar una sola de las 557 cochinadas. 558. La gente del Suchiate sufre. Tapachula está en manos verdaderamente en una descomposición total, asaltos, robos, y puedes ver un video de la gente de Tapachula diciendo basta ya, y creándose una insurgencia ciudadana para defender el pueblo de Tapachula, donde de las 63 sedes que el Congreso Nacional Ciudadano organizó, ¿dónde crees que no se pudo llevar a cabo la protesta? En Tapachula. El coordinador del Congreso Nacional de Tapachula, de nombre Edgar, el día de ayer fue arrestado por las huestes de Rutilio Escandón, le tomaron el celular y le obligaron a cancelar el evento en Tapachula de protesta contra López Obrador. De los incidentes, amigo, en todos, yo ahorita te voy a dar un recorrido por todos, y por ello debes de tenerme paciencia de que probablemente no te he respondido WhatsApps. Acuérdate, llamadas ni te voy a responder, y voy a tener que ser ya selectivo de los WhatsApps. Pequeño paréntesis, ¿por qué? Si no es para decirme que vas a hacer algo, no me busques. No me busques para darme noticias, no me busques para saludos, para cadenas, no me busques. No te voy a responder. Voy a responder específicamente a la gente que debe de robar la atención de cualquier mexicano. El que va a hacer algo por su país. El que va a actuar, el que va a formar una célula ciudadana. Yo prefiero atender 1000 veces más a la gente que está en una célula ciudadana trabajando permanentemente, no en una marcha, porque es más que eso. La marcha es una de las 287 herramientas ciudadanas. Son 287. Una es la marcha, pero hay otras: la denuncia, exhibir, presentar un exhorto, ir a reclamar al director de seguridad pública, presentarse. Hay 287. El Congreso Nacional Ciudadano no es marchas. Puede haber otros colectivos que eso sea lo que saben. Y qué bien, hay que aprovechar el talento de ellos para hacer marchas. Lo nuestro no son las marchas, es actuar como jefe, es actuar como mandante todos los días. Y queda para la historial el que Rutilio Escandón, afortunadamente fueron 12 horas de arresto a nuestro compañero Edgar Briones en Tapachula. 12 horas, suficiente para matar la protesta en Tapachula de los ciudadanos que hoy iban a salir a protestar, como se hicieron en 61 lugares. Porque hubo un lugar 62 que también nos falló. Ahorita te platico de él. 559. Salen 12,000 millones de dólares de gente que vende los bonos de Pemex, fondos de inversión extranjeros, que ante la perspectiva de que caiga a bono basura Pemex, se salieron. Déjame explicarte esto, amigo. Muchos jubilados extranjeros, pensionados extranjeros, tienen sus ahorros en fondos de inversión. O sea, los administradores de pensiones ponen ese dinero en fondos, con ciertas reglas, que sus pensiones no se jueguen en cosas de alto riesgo,
que se busque la estabilidad antes que la ganancia extrema. ¿Qué pasó la semana pasada? Empezaron a irse capitales donde los fondos internacionales empezaron a vender en venta de pánico los bonos de Pemex. Y se ve obligado López Obrador a juntarse con unos 20 banqueros y pedirles, rogarles que se refinancie la deuda de Pemex ante el temor de que los fondos internacionales, previendo que caiga abono basura Pemex, tenían que salirse para proteger las pensiones y jubilaciones de gringos, canadienses, franceses, ingleses. Pon barbas a remojar, amigo. Yo no sé tú, yo sí. Pongo barbas a remojar. Porque lo siguiente que te voy a comentar, me voy a brincar al 564, es que en mayo cayó la producción de petróleo 10% con respecto al año pasado. Pero me devuelvo. Ese acuerdo con los banqueros, ¿por qué refinancias una deuda? Porque no la puedes pagar. Y como no la puedes pagar, pides más plazo o más diferencia en la forma de pago. Y eso fue en lo que le dieron cierta ayuda a los banqueros, a López Obrador, porque no hay manera de pagar los bonos. Y por eso la fuga, una fuga que entró en pánico. Dije 12,000, eran 8,000 millones de dólares. Puedes leer en The Economist, el Forbes, varios, Bloomberg. Los principales indicadores internacionales hablaron de esta fuga masiva de fondos extranjeros en los bonos de Pemex. 560 toman autopista en Guerrero porque no les entregan fertilizantes a los campesinos. Se repite otra vez la historia, siguen con la ineptitud y la corrupción, no les llegan los fertilizantes y los campesinos están ya con el agua aquí y se ven en la necesidad de tomar autopistas porque no han recibido el apoyo de fertilizantes. 561. Se convierte en moda en todos los millennials ponerle el dedo a López Obrador. Tuve la oportunidad de meterme en redes sociales de jóvenes. Y es impresionante, cada que levanta o oyen la voz del cabecita de algodón, el dedo pintado se ha reproducido como una moda, como un trending topic. 562. Aprueban con calzador el Plan Nacional de Desarrollo. Y a juicio, que no es un juicio que pudiéramos decir totalmente creíble, porque todos los políticos se acuestan en la misma cama, dicen que el Plan Nacional de Desarrollo es un paquete de puras buenas intenciones. No vienen los comos, no vienen los planes, no viene la organización del trabajo, y creen que va a quedar simplemente en otro sueño guajiro, como la promesa de quitar el impuesto a la gasolina que había hecho López Obrador con todas las letras en varias ocasiones. 563. Lección de Hugo Chávez. Cámbiale el nombre a las instituciones para que la gente crea que ahora son de Hugo Chávez. Cambian el nombre de Bansefi, este banco muy conocido en México, y ahora se va a llamar Banco del Bienestar. ¿Tú crees posible, amigos, que la Cámara de Diputados, que hoy está mayoriteada por Morena, pueda dedicar su tiempo a cambiar el nombre de un banco en lugar de ver que se está yendo de las manos la economía, la inseguridad que hay en el país? Solo en un país bananero, patito, un país al estilo de Nicolás Maduro, puede estar ocurriendo estos engaños de cambiar de nombre. 564, ya te lo decía, 10% abajo en la producción petrolera. Pero todavía peor, amigos, porque no es nada más la producción petrolera la que se vino abajo. Hay una proporción de petróleo que es de tipo pesado y otra que es de tipo ligero. El tipo ligero tiene mayor rentabilidad o mayor productividad económica porque es más fácil refinarlo. Bueno, no solamente cayó 10%, sino además
la proporción de ligero a pesado se modificó en nuestra contra de los mexicanos. Vamos bien para atrás. Por ello, todas las miradas internacionales alrededor de Pemex tienen verdaderamente un escenario no catastrófico, pero sí negativo. 565, esta te va a encantar, porque te va a comprobar lo que hemos dicho nosotros. Es una evidencia. Tú le prestas el Palacio de Bellas Artes al homenaje de la Iglesia de la Luz del Mundo, del pederasta, de este señor pedófilo, Nazón Joaquín, que ahorita lo metió a la cárcel. ¿Quién? Estados Unidos. Nosotros no, el señor andaría festejando todavía. Bueno, tú te puedes imaginar, amigo, cuál es la necesidad de reservar los archivos y toda la información del préstamo del Palacio de Bellas Artes para el señor Nazón, que la escondan y la reserven y la clasifiquen por 5 años. El que nada debe, nada teme. ¿Sabes por qué tú clasificas una información en un gobierno? Por seguridad nacional. Por cosas que pueden comprometer en esa información la integridad, la soberanía y la independencia de México. ¿Cómo te puedes imaginar de qué tamaño tiene que ser la mentira, el engaño, la farsa de este gobierno de clasificar, amigo, reservar, esconder los archivos que tuvieron que ver con los contratos de comodato, de apoyo a Nazón Joaquín de la Iglesia de Luz del Mundo por el préstamo para su homenaje y ritual al apóstol pedófilo de Bellas Artes? ¿Te hace falta más información? ¿Te estás dando cuenta de dónde vamos? ¿Cómo? 566. Siempre que veas que se va a cambiar una credencial de esas que andan en todo el país por otra, es porque hay un negocio, hay corrupción. Así como fue cambiar la palabra IFE a INE, fue un gran negocio de un compadre de Peña Nieto. Pues imagínate, vamos a credencializar a los mexicanos y ya no nos vamos a llamar IFE, ahora nos vamos a llamar INE, Instituto Nacional de la Esclavitud. Bueno, pues López Obrador no se queda atrás, él es primor, PRI Morena. ¿Y qué hace? Van a cambiar las micas de las credenciales del lector de nuevo. Negociazo. Millonadas de pesos para darte una mica diferente, nueva. Corrupción. Aprovechando. ¿Dónde están los 500,000 millones de pesos que el señor López prometió a todos los mexicanos que iba a encontrar en corrupción? ¿Dónde están? No he encontrado nada. Nada. Sigue sin tocar con el pétalo de una rosa al anterior gabinete y los anteriores, porque firmó un pacto de impunidad con ellos. Y esa es la peor bofetada a ti como mexicano, y que tú votaste de buena fe por un cambio. Tú querías, eso nadie lo puede negar. La votación de los mexicanos le dio el gane a López Obrador, pero no creo que tú hayas votado, amigo, para ir a un régimen comunista. No creo que tú hayas votado para ver a Peña Nieto baile y baile. No creo que tú hayas votado, amigo, para ver cómo hay un desorden de criminalidad, de secuestros, de extorsiones, de un perdón y amnistía a todos los capos criminales del gobierno. Yo no creo que hayas votado por eso. Entonces, de buena fe, amigo, yo te entiendo, estás en un duelo, porque tú pusiste con buena intención, con buena fe, y creíste en las frases esperanzadoras del Mesías Huetlatuani, que es el señor López. Y hoy, en solo 6 meses, te has dado cuenta que todo, que se viene abajo, se desquebraja y se desploma la mentira y el engaño ante los ojos claros de todos los mexicanos. 568. Haitianos hacen un motín en un avión que pretendía deportarlos. Casi se matan adentro del avión de la Policía Federal que los iba a regresar a Honduras.
Y esos haitianos que venían ahí, creo que los iban a regresar a Honduras y de ahí iban a Haití. No puedo asegurártelo, pero sí el motín que se creó. ¿Saben cuál fue el motivo del motín? López Obrador nos invitó. ¿Por qué nos están devolviendo si él nos invitó? Y explícales a los haitianos que Trump y los mexicanos, en un 77% ya, no estamos de acuerdo que se haya pisoteado la ley migratoria mexicana vigente y mucho menos los pactos firmados a espaldas del pueblo de México por Marcelo Ebrard, llámese Pacto Global Migratorio para quedar bien con la ONU o el Pacto de Refugiados para quedar bien con la agenda del Foro de Sao Paulo. Y contra la esposa, Rosalinda Bueso, esposa de Marcelo Ebrard, hondureña, que es la que arma las caravanas. 569. Velo, amigo, este es impresionante. Ha dado la vuelta a todo México. Se sale toda la gente en ETSA, en el Estado de México, de un mensaje de López Obrador. Ya no le pintaron el dedo, fueron más respetuosos. ¡Se salieron! Se quedó nada más la gente del gobierno y los achichincles de Morena. Se salieron, ve el video. Es impresionante. 570. Sigue en su testarudez, en su chiflazón, este esquizofrénico de López Obrador, diciendo que él va a hacer consultas a mano y que va a seguir haciendo consultas a mano alzada. Lo dijo ayer. Pues hoy la consulta de millones de mexicanos a mano alzada, si se vale eso legalmente, pidieron que se largue López Obrador en Monterrey, Guadalajara, México, Tulancingo, Pachuca, en Cancún, Cozumel, en Mérida, en León, Guanajuato, en Hermosillo, en Los Cabos, en muchos consulados, a mano alzada. No te queremos, traidor. Eres un traidor a México. Y la voz se unificó, amigos, en todo México. Y solo un grito fue el más importante. Queremos el juicio político de López Obrador. No vamos a esperar una revocación de mandato porque ya no vamos a tener país. No vamos a esperar un referéndum a mano alzada que López Obrador, al estilo de Nicolás Maduro y de Fidel Castro, se seguían religiendo con sus acarreados. No, queremos que se vaya ya. Esta semana, amigos, a partir de mañana, todos los que desfilamos para levantar la voz en todo México, vamos a mandarle una carta, un mail electrónico, no en change.org, eso no sirve para nada, o en avaz.org, no, amigo, directamente a los integrantes de la Comisión de Averiguaciones Previas que están dándole proceso legal a la denuncia del juicio político que el Congreso Nacional Ciudadano presentó en mayo 13. Recuérdate que hemos vivido 3 etapas, va la cuarta. La primera etapa, presentar la denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados, recepcionada con un acta. Segundo, todos los mexicanos mandamos a los 500 diputados y 128 senadores un correo con la denuncia para alertarlos de que estaba en proceso. Tercero, la movilización de hoy, en donde conjuntamos causas y voluntades con otros colectivos para ir y caminar en un sentido de reconocer en López Obrador a un traidor. La cuarta, no es otra marcha, ya lo veremos, es pedirte, amigo, que mañana te metas a la página del Congreso Nacional Ciudadano y en las redes sociales vamos a poner la nota dirigida a los integrantes, que son aproximadamente 12, de la subcomisión de averiguaciones previas que está dándole proceso legal al juicio político contra López Obrador. Esa es a los que me preguntan qué hacer, métete a una célula ciudadana. Nuestro trabajo es de todos los días. No estoy pidiendo que le dediques todo el día, no, 3 horas a la semana. No es esperar a la siguiente llamado a una marcha, amigo, no, es importante, claro que sí. Te felicito, claro que sí. Pero el Congreso Nacional Ciudadano es más que eso. Es los mexicanos por encima de partidos que nos parten, poniendo los puntos sobre las is a nuestros empleados, porque tú eres el jefe, tú eres el patrón. Hoy los patrones
y jefes de los empleados públicos son los que salimos a marchar en 61 sedes. Reporte inmediato, amigo. Tapachula, ya te platiqué. En Tapachula no pudimos avanzar más allá por la detención de nuestros compañeros anterior a que se hiciera la marcha. Ya saben, enemigo público número 1, Rutilio Escandón, mandatario de Chiapas, yerno de Adrián Augusto López, compadre de López Obrador. Acuérdate, Adán Augusto López, hijo, es el gobernador en Tabasco. ¿Ok? Rutilio Escandón es cuñado, mandatario de Chiapas. Y ese fue el que mandó a arrestar a nuestros amigos de Tapachula para que no se diera. La otra fue en Alemania. Düsseldorf no pudo salir a marchar. El grupo de mexicanos que está en Alemania, que es pequeño, no les había llegado la información correcta de este juicio político, del por qué hay cochinada tras cochinada que está ocurriendo en nuestro país. Y con información sesgada ante la posibilidad, fíjense lo que les llegó a ellos, que iba a marchar el señor Fox y que él es el que estaba organizando la marcha. Y para atrás. No tengo duda, amigo. Por eso consideramos enemiga de los mexicanos a Tatiana Cloutier. Porque fue la que soltó la mentira, difamación y calumnia. Esta mujer falsa, al decir que detrás de nuestras marchas estaba el señor Fox y Calderón, cosa que se vio evidenciada por nuestros compañeros Jaime Sandoval, Jessica Hernández, que lo corrieron en León, Guanajuato, por andar queriendo los reflectores y se convierte en noticia nacional, porque eso es lo que nos causa una persona como Vicente Fox. Nosotros, amigos, si hubo infiltrados que pretenden hacer un partido político, tengan la seguridad que los vamos a quitar, porque esos nos hacen daño. Todo lo que tocan los políticos lo hacen basura. Todo. Ya lo sabemos. No es nuevo. Y les voy a decir que Alemania, por parte de la coordinadora del Congreso Nacional Ciudadano, recibimos la penosa noticia de que no querían protestar porque les llegó la información de que Fox estaba detrás de esta marcha. Tatiana Cloutier se salió con la suya, logró que su mentira llegara hasta ese lado de ese continente europeo. Y después, ya era tarde, cuando la revista Proceso nos permitió la réplica para decir que retaba públicamente a la señora Tatiana Cloutier, y sigue retada, y le voy a demostrar que es una cobarde, mentirosa, falsa, al haber dicho que estos expresidentes estaban metidos en la organización. Y todavía peor, dijo que nosotros del Congreso Nacional Ciudadano andábamos buscando puesto público. Una difamadora. La reto públicamente. Aquí estamos cerquita de Nuevo León. No es tan cobarde como John Ackerman, o me dura más de 7 minutos que Fernández Noroña en un debate no me duró. 7 minutos fue lo que me duró Fernández Noroña antes de salir corriendo. John Ackerman, a pesar de que su staff dijo que iba a estar en el debate conmigo, no se presentó, se acobardó. Tatiana Cloutier, estás retada. Y tú fuiste la culpable de que muchos mexicanos los asustaran con el señor Fox y Calderón, que no tienen nada que ver con nosotros. Nada. Tan es así que lo corrimos. Felipe Calderón se quedó en su casa, malo. Lo hubiéramos corrido de donde estuviera. Gente que se está aprovechando de la marcha para llevar algo al molino, de formar partidos políticos, los vamos a tener que sacar. También. Pero amigos, el Congreso Nacional Ciudadano no son marchas. Es una de las herramientas. Únetenos, porque esto es lo importante y la solución de fondo de México. Siempre vamos a estar a la deriva de que pueda, por una farsa electorera, de que pueda, por un problema de truco, de engaño en las elecciones, que nos pongan a un inepto, un traidor,
o un corrupto. Lo que no van a poder cambiar ellos es que los mexicanos hayamos despertado, nos organicemos, nos unamos y seamos capaces de tirar al traidor, al inepto y al corrupto. Eso no. Esa es la construcción del Congreso Nacional Ciudadano. No es quítate tú para ser yo. No. Es que tengan jefe, que tengan patrón. Te agradezco, amigo, pero más que agradecerte, a mí no me toca agradecerte nada. Yo soy uno más. Más bien me siento orgulloso de los mexicanos con los que hoy marché. Y de todos los videos que pude ver de las marchas. Y te voy a decir algo, amigo. Fácil. Métete a Google y pon entre comillas Congreso Nacional Ciudadano. Así, Congreso Nacional Ciudadano. Y pícale a noticias. Noticias. Le picas y vas a encontrar más de 300 notas periodísticas de la marcha que el Congreso Nacional Ciudadano estuvo presente el día de hoy. Yo lo acabo de hacer el ejercicio. Pon, entre comillas, Congreso Nacional Ciudadano. ¿Qué te asegura cuando pones comillas? Que te toma tal cual la frase. De otro modo, te manda notas que pueden tener la palabra Congreso o la palabra Nacional o la palabra Ciudadano. No, entre comillas, Congreso Nacional Ciudadano, y pica la parte que dice noticias. No para meterte a ver todo lo que tiene que ver con el Congreso, no, las noticias. Y vas a ver más de 300 reportajes de periodismo, en algunos casos bastante sesgado, en algunos casos bastante mentiroso y manipulado, pero de cómo se hizo presente en 61 sedes esta voz de los ciudadanos, que es la solución de fondo de México. Esa, la de los mandantes constitucionales. Y yo puedo afirmar, amigos, después de sumar y ver los ríos de gente en León, en Puebla, en Morelia, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, que somos millones de mexicanos que hemos decidido tomar el destino de México en nuestras manos. Que no vamos a permitir que un inepto o traidor cambie la tierra de nuestros hijos. No lo vamos a permitir, amigos. Y asoleado y ronco, te digo, me siento orgulloso, amigo. Me siento orgulloso de todos los mexicanos con los que marchamos y que marcharon. De ser compañero de lucha, de ser un colega más, de ser un mexicano más. Comunes, pero no corrientes. Los corrientes son los corruptos y traidores. Y me siento orgulloso porque en mi corazón, amigo, de nuevo está la chispa de la esperanza. De que los mexicanos estamos despertando. De que los mexicanos, inclusive que están fuera de México, están con nosotros. Fuera de Chicago, todas las demás sedes fueron un éxito total. Algo pasa en Chicago de una manipulación de la masa de los mexicanos en Chicago que no tuvo la afluencia que nos hubiera gustado ver de mexicanos. A lo mejor porque empezaron a organizarse apenas el miércoles de esa semana, en fin, pero creemos que hay un fenómeno raro en ese lugar, en Chicago. Pero bueno, nos fue a todo dar en Los Ángeles, en San Francisco, en Nebraska, en San Diego, en Houston. Excelente, amigos. Estamos muy contentos. Estamos felices. Les va a costar. Hoy han tenido que desquitar su torta. Todos los trolls y pejebots han tenido que desgastarse ante las redes sociales que les avienta en la cara en que somos más los que marchamos hoy que los que marcharon ayer de Morena. Ayer marchó Morena, mañana tiene el bailongo y somos más, amigos, más los mexicanos dignos que hoy marchamos por el valor de la familia, por el derecho a la vida, por ser dueños de la educación de nuestros hijos y no permitir que se metan con nuestros hijos. Los que no queremos un régimen socialista para heredárselo
a nuestra siguiente generación. Hoy los mexicanos que salieron a las calles, amigo, son mexicanos que decidieron no heredar esta lucha a nuestros hijos, que posiblemente cueste cada vez más en violencia, en represión, en sangre. Puebla hoy tuvo gente armada de Morena y lo que hicimos nosotros fue no usar el templete. Gente de Miguel Barbosa, armada del gobierno futuro de Morena o ya, hizo que con prudencia los poblanos, que fueron miles y miles de poblanos, dejaran el cierre de su evento como estaba planeado a la llegada de este comando armado del gobierno de Miguel Barbosa. Amigo, tenemos que organizarnos muy rápido. Algunos dicen que ya se nos acabó el tiempo, que ya no lo vamos a tener, que la Guardia Nacional que hoy se presentó en Puebla como este comando armado que trató de asusar a la gente y que con prudencia la gente se cambió de lugar para no verse sujeto a las amenazas de esa gente armada enviada por Miguel Barbosa para que no hablaran mal de López Obrador. Antes de que nos ocurra en todo el país tenemos que ser fuertes, tener un músculo ciudadano fuerte, de gente que se empodera, de gente que se siente patrón y jefe, y de gente que ante todo su principal motivo para luchar es su familia. Viva Cristo Rey, amigos. No vamos a permitir tampoco que pisoteen, porque brinqué la 571 porque ya tenía que cerrar. ¿Tú puedes creer que el gobierno de México esté empleando a una iglesia para entregar las cartillas morales? ¿Que se esté coludiendo con una religión para entregar las cartillas morales? Verdaderamente Benito Juárez se vomitaría. Pero independientemente de mi antipatía hacia ese señor, porque fue una gente que ni siquiera verdaderamente estuvo ocupando la posición, y el tratado McLean Ocampo que firmó el secretario, como Ebrard, el de aquel tiempo, vendía el istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos. Ese es Benito Juárez, la historia real. Yo no le rindo ninguna pleitesía, para mí no es un héroe. Pero el PRI es muy hábil. Te venden a un indígena que llegó a ser presidente. Cuentos, leyendas, historias. La realidad es, léelo, Tratado McLean Ocampo, época Juárez, México traicionado, es un traidor. Amigo, cuando ves todos estos problemas, tienes que estar claro de cuál es la causa raíz. La causa raíz hoy es López Obrador. No va a cambiar, no va a modificar, al revés, se encapricha más, como si fuera un niño enfermo, de capricho, de chiflazón. Él está empecinado y niega, vive una realidad diferente. Vamos a quitarlo. Y para ello estamos iniciando, amigos. De nuevo, amigo, Dios te bendiga. Dios bendiga a México.